Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Mientras la pandemia de coronavirus continúa martillando la salud de nuestra nación, los hospitales continúan a abarrotarse. Pero no olviden, esa es una de las herencias o legados que nos dejó el santurrón presidente Danilo Medina Sánchez. Lo que pasa es que allá hay un sector que le gusta oír lo que quiere, no lo que debe oír. Porque cuando usted oye lo que quiere, solamente se dasea la idea que a usted le conviene. Y eso es no ser justo. Eso no beneficia. Hay que sopesar la realidad. Fíjense esa misma planta Catalina, que ese presidente estuvo involucrado en los 4.000 millones de dólares de ese negocio. Y esa planta ha sido un desastre. Ahora se ha analizado y cada año producirá 400.000 toneladas de desperdicios o cenizas, sustancias contaminantes y lesivas o dañinas completamente al medio ambiente. Por eso, hermanos dominicanos, tenemos que continuar desarrollando el instinto de conservación. Todo el que haga daño a la nación no se debe considerar dominicano. Ese engaño de esa planta Catalina fue como ese vertedero de Duquesa que les dije, que fue incendiado intencionalmente por los cuatro costados, porque ahí había un negocio con esos desperdicios sólidos que esos gobiernos municipales, porque ya son varios gobiernos municipales del Distrito Nacional, deben ponerse de acuerdo y sacarle provecho económico a esos desperdicios. E inclusive hay desperdicios de esos que se pueden transformar en abonos naturales. Es importante, hermanos dominicanos, que todo eso lo observemos. Por otro lado, podemos ver que ya esa pandemia que dijimos fue producto de la negligencia gubernamental, esa pandemia de coronavirus, porque si se hubiese sido más objetivo cuando se inició ya en enero, porque se venía hablando de eso desde noviembre del año 2019, del año pasado, si se hubiera gastado ese dinero que dicen ellos que se gastó, se hubieran incluso construido hasta hospitales rápidos, emergentes, para albergar a los hermanos dominicanos, que ya suman 1.000 los que han muerto y más de 44.000 infectados. Fíjense que ahora se están implantando récords de infectados diarios. Más de 800 se infectaron antes de ayer, en un solo día. Entonces, claro, nosotros los dominicanos tenemos ese instinto gregario, como he dicho, que es un instinto gregario. Ese hábito que tenemos de vivir, de congregarnos como los conejillos, mantenernos juntos. Y entonces, al poseer un virus, se le transmite a todos los hermanos dominicanos o a gran parte de los hermanos dominicanos que estén alrededor nuestro. Por otro lado, vemos cómo será dilucidado el problema de Tommy Galán, es ese legislador que fue sometido por el problema Odebrecht, conjuntamente con 5 de sus compañeros más, porque él no podía ser juzgado debido a que tenía inmunidad judicial, cosa que nosotros vemos que es nocivo en la mayoría de los casos de los legisladores, porque eso les da potestad para abusar y cometer los errores más graves y justificarlo. A mí no me pueden detener porque yo poseo inmunidad judicial. Es decir, que la justicia ordinaria no puede juzgarlos si los hemiciclos no deciden
quitarle esa inmunidad judicial. Ya como él perdió el 16 de agosto, ya él podrá ser juzgado. Y el pueblo o la oposición ahora, de lo que fue el PLD y el partido de Penco, no pueden juzgar esa, aunque ellos tienen calidad moral para hablar de eso, no pueden decir que eso es persecución política, porque realmente la ley debe ser para todos y ese proceso se inició en el propio gobierno de ellos, en el desgobierno de 20 años, porque así hay que llamarle desgobierno. Entonces es importante que eso se realice así. Por eso es necesario un fiscal independiente. Hay que ver cómo eso se puede realizar, porque es que el país de nosotros no puede seguir ese derrotero de ver que las leyes y la Constitución son un simple trozo de papel, como lo dijo el enigmático y dictador frío Joaquín Balaguer Ricardo. Eso hay que quitarlo, eso hay que modificarlo. La ley es para todos. Por eso ustedes ven que está en una balanza. Ese es el eslogan y tiene un paño que le cubre los ojos, porque la ley tiene que ser igual para todo el mundo, ciega en lo comparativo, porque no tiene que ver quien la viole. Hay que juzgar a quien la viole. A quien la viole, pero realmente, no fabricando falsos expedientes, como es todavía una costumbre allá, porque como lo dijo Danilo, él quería su Congreso, ahí lo tiene, pero no han podido seguir atando esos cabos malignos para continuar blindando, como decía Leonel, y ustedes lo oyen hablando ahí, que las leyes estaban blindadas. Es decir, que las leyes solamente existían para los adversarios de ellos. Carazo error. Las leyes son para todos. Nunca comparo este país con el de nosotros, porque este país internamente es muy organizado. Ustedes recuerdan aquella vez que Nixon, el expresidente, debió renunciar porque quiso ponerse por encima de la Constitución y las leyes. Allá no. Allá, como es un error, es un país presidencialista. El presidente se considera un monarca de aquel entonces, y de algunos monarcas que hay por ahí que no tienen la misma fuerza de hoy en día, pero allá cree que son los que pueden hacer y deshacer, y no existen las leyes para ellos ni para el grupo de ellos que es de su agrado. Eso hay que eliminarlo por el futuro de los niños y los jóvenes nuestros, que sepan que las leyes deben respetarse y que no podemos estar por encima de ellas. Eso hay que mantenerlo así. Por eso, fíjense bien, ahí en las pasadas elecciones de hace 9 días, hoy, fue asesinado brutalmente un dominicano ahí por problemas políticos, porque uno de los directores de ese hospital de Moscoso Puello vino y se enfrascó en una discusión con él. Había que resolverlo a tiros, matando e hiriendo a otros. Así no. Eso es lo que les quise decir anteriormente, hace un momento, que allá las leyes, ellos creen que son las pistolas, como aquí en el viejo oeste, que la ley de más fuerte a tiros era la que imperaba. Esos tiempos ya hay que dejarlos atrás. Las leyes son intocables cuando se trata de que las vulneren. Por eso es que ustedes ven que a mí lo que más me preocupa es que no he escuchado a nadie de lo que fue el PLD, de ese nido de judíos que ponían sus huevos en el mismo nido, en camadas, es decir, los dividían con capas, y ahí seguían los otros, querían construir la Torre de Babel.
pero el pueblo se dio cuenta y los rechazó en su totalidad. Fíjense bien el caso específico de las votaciones aquí en el exterior. De los 7 diputados electos que debían ser electos aquí, todos fueron de la oposición. ¿Qué dice eso? Que hay un rechazo total a las directrices equívocas del PLD. Fíjense lo que les he dicho en otras ocasiones. El pasaporte nuestro es el más caro aquí, del mundo prácticamente. ¿Cómo es posible que se hable de más de $200 por una simple tarjeta o libreta de pasaporte sencilla, cuando nosotros aquí, y es por 2 años, $200 y más? Aquí cobran $400 por un pasaporte y es por 10 años y de calidad. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo tiene que entender que yo escuché hoy o ayer al canciller Miguel Vargas Maldonado, ese fatídico canciller del Pacto de las Corbatas Azules, que catapultó a lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano cuando él firmó ese Pacto de las Corbatas Azules con Leonel Fernández, pero escupieron ambos para arriba y le cayó su propia saliva en pleno rostro, en sus rostros, porque los partidos desaparecieron ahora. Estos votos que sacaron fueron producto de compra, porque aprovecharon la necesidad económica de la nación, a la que les redujeron a la más mínima deshonra económica, y iban y le compraban su conciencia. Por eso le estaba diciendo a unos parientes míos que, fíjense, tienen 32 años laborando en el tren gubernamental con honestidad y son profesionales, y todavía no han podido obtener sus pensiones, señores. Mas, sin embargo, esos diputados quieren endilgarse una pensión vitalicia. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cómo es posible que esos pseudos legisladores, porque legislar quiere decir crear leyes para favorecer a la nación, y ellos se han favorecido ellos mismos legislando leyes para proteger el barrilito, y cuando llegue el final de año, todos esos miles que se coge cada uno y todas esas exoneraciones de vehículos de lujo que hay que comprarlos en el exterior, que salen del fondo económico de la nación que maneja ese Congreso. Señores, nosotros damos vergüenza. Es una desvergüenza ese país dirigido de esa manera. Por eso recibieron ese espaldarazo. Ellos no sacaron ni 400,000 votos, porque cuando usted los compra, es como cuando yo le dije a un ex compañero de béisbol que quería sacar un pelotero excelente, se le lanzó en las rodillas y se las quebró con los clavos que tenía en los zapatos. Aunque ganaron el partido, lo perdieron, porque dañaron a ese muchacho, su futuro, su familia y el futuro de ese equipo representativo. Eso hizo el PLD. Dañó, hirió, desfalcó, destruyó la economía nacional con esos 90,000 millones de dólares que debe y esos 500,000 pesos que supuestamente gastaron en la pandemia del coronavirus. Y el coronavirus ha tomado un auge tremendo, porque es una mentira que si hubiesen protegido con tiempo esa pandemia o a la población debidamente, no enclaustrándola en sus casas para dedicarse el gobierno a hacer campaña política, no hubiésemos llegado a esa triste realidad de tantos contagiados
y tantos muertos. Ese partido fue un fiasco nacional. Pero ya el pueblo despertó, hay un renacer, habrá un renacer necesario. Por eso la oposición ahora está nombrando muchas mujeres en diferentes cargos, porque las mujeres como madres de familia son mucho más sensibles que nosotros los hombres, porque allá hay varias excepciones. Por ejemplo, Desalmada, Marley Martínez, Desalmada, la hermana del presidente, Desalmada, Alejandrina Germán, y una serie de un grupito de mujeres que tenía el PLD para simular y quitar la cuota que debe ser generalmente equitativa en la dirección de la cosa pública. Esta oposición está en eso y debemos apoyarla, porque la mujer como madre de familia es mejor administradora por lo general que nosotros los hombres, porque piensan en la familia. No generalmente la mujer abusa de los fondos del Estado, no generalmente. Muchas veces es estimulada por los hombres, por nosotros los hombres, porque cogemos de ahí y ellas se ven obligadas a hacerlo también por presión económica, como se está haciendo en el Congreso Nacional. Eso es vergonzante. Eso es un robo con todo ese barrilito, con esas exoneraciones de vehículos, etcétera, etcétera, que tienen que desaparecer. El país tiene que tomar necesariamente un nuevo rumbo y debemos apoyarlo en todas las decisiones que el nuevo gobierno que surgió de la oposición decida. Amén, amén y amén. Buenos días, hermanos dominicanos. Vamos a continuar cuidándonos de esta pandemia tan peligrosa. Y que Dios nos bendiga y nos cuide a todos, pero debemos nosotros comenzar cuidándonos nosotros mismos. Buenos días, amén por siempre.